Eric y Shelly Martin se habían mudado a Palmyra, Maine, con el deseo de empezar de nuevo. La casa apartada, rodeada por un vasto bosque, parecía el lugar perfecto para dejar atrás el pasado. El accidente laboral que Eric había sufrido lo dejó incapacitado, y la familia, ya en dificultades financieras, buscaba alivio en el entorno más simple y tranquilo de la pequeña ciudad. No necesitaban solo un cambio de lugar, sino una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. La propiedad que eligieron era una casa antigua, con un estilo rústico que había atraído a ambos desde la primera visita. La madera desgastada, las grandes ventanas que permitían que la luz del sol iluminara el interior y el espacioso porche con vista al bosque distante, todo parecía perfecto. Eric, amante de la naturaleza y entusiasta de la caza, veía en la casa la oportunidad de reconectarse con la vida al aire libre, algo que no había podido hacer con frecuencia en su vida anterior en la ciudad. Por otro lado, Shelly tenía una visión más práctica y estaba enfocada en restaurar la rutina familiar. Para ella, la mudanza representaba una oportunidad para reorganizar el caos que siguió al accidente de Eric. Ahora, con su hija adolescente Chelsea viviendo con ellos y su hijo mayor, Sean, ya fuera de casa, era el momento de intentar empezar de nuevo. Sin embargo, pronto volvieron las preocupaciones de Shelly sobre la seguridad de la familia, especialmente con la presencia de su hija y la colección de armas que Eric mantenía. Esa colección de armas, heredada a lo largo de generaciones por la familia cazadora de Eric, siempre fue motivo de tensión entre la pareja. Aunque Eric era muy cuidadoso con la seguridad, Shelly se sentía incómoda con tantas armas en casa, especialmente con Chelsea creciendo allí. Para resolver el problema construyeron una caja de madera reforzada en el granero, donde las armas serían guardadas de manera segura. Sean, quien compartía el amor de su padre por la caza, ayudó a Eric a construir el compartimento. Aunque vacilante, Eric aceptó que esa era la mejor solución. Durante los primeros meses todo parecía ir bien. La rutina familiar finalmente se estaba ajustando, y Eric y Shelly comenzaron a disfrutar de las tardes en el porche, tomando café juntos. La paz del bosque, el suave sonido del viento entre los árboles y el silencio, apenas interrumpido por el canto de los pájaros, les brindaba una serenidad que no habían experimentado en mucho tiempo. A pesar del dolor constante en la espalda, Eric encontraba consuelo en esos momentos al lado de Shelly. Sin embargo, con el paso de los días, algo extraño comenzó a infiltrarse en la tranquila atmósfera de la casa. Por la noche, se escuchaban ruidos extraños provenientes del bosque. Al principio, eran solo crujidos distantes, tal vez ramas rompiéndose bajo el peso de algún animal, pero con el tiempo los sonidos se volvieron más distintivos e inusuales. Chelsea, a quien le gustaba pasear por la propiedad durante el día, comenzó a relatar una inquietante sensación de ser observada, aunque nunca veía nada realmente extraño. Al principio, nadie prestó mucha atención a esas impresiones. Eric intentaba calmar a su hija, diciendo que era normal sentirse incómoda en un lugar nuevo, especialmente cerca de un bosque denso. «Es solo la adaptación, Chels. Pronto te acostumbrarás al ambiente, te lo prometo», le decía, tratando de mantener un ambiente relajado. Pero la verdad era que, en algunos momentos, hasta él comenzaba a cuestionar su propia tranquilidad. Fue en una noche de mayo de 2006 cuando las cosas cambiaron de manera drástica. Eric y Shelly estaban en el porche, como de costumbre, disfrutando de la brisa fresca de la noche. Mientras discutían cómo podrían mejorar el jardín, Eric notó una luz extraña entre los árboles a lo lejos. A primera vista pensó que podría ser un cazador o alguien perdido. Sin embargo, al observar más de cerca, se dio cuenta de que la luz no se comportaba como una linterna normal. Pulsaba de manera rítmica, como si estuviera respirando. «¿Estás viendo eso?», preguntó Eric, con el ceño fruncido. Shelly, hasta entonces distraída, siguió la mirada de su esposo. «Sí, ¿qué será eso?». La luz los intrigaba, y cuanto más miraban, más incómoda se volvía la sensación. Eric intentó ignorar el creciente malestar, pero la idea de que aquello no era algo natural lo perturbaba. Decidieron observar unos minutos más, con la esperanza de que la luz desapareciera o que alguien surgiera del bosque, explicando lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la luz permaneció,
pulsando en un ritmo hipnótico, hasta que Shelley, sintiendo un escalofrío, sugirió que entraran. Dentro de la casa, aún sacudidos por lo que habían visto, decidieron llamar a Sean para ver si él tenía alguna idea sobre la luz. Cuando él llegó y se unió a sus padres en el porche, la luz seguía allí. «Esto es muy extraño», comentó, observando con desconfianza. «Debemos investigar». La sugerencia de Sean fue recibida con vacilación por Eric. Su instinto de cazador le decía que debía investigar, pero algo dentro de él le advertía que aquello no era normal. Aún así, tras tomar linternas, él, Sean y Shelley comenzaron a caminar hacia el bosque. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y el sonido de sus pies aplastando la hierba resonaba en la noche silenciosa. Cuando llegaron al borde del bosque, la luz desapareció. No fue una desaparición gradual, como la de una linterna que se aleja, sino un apagón repentino, casi como si alguien o algo la hubiera apagado. El silencio que siguió era opresivo y denso. Permanecieron parados, esperando que algo sucediera, pero no ocurrió nada. El bosque estaba quieto, como si contuviera la respiración. «Esto no tiene sentido», murmuró Eric, con la mirada fija en el punto donde estaba la luz. Sin respuestas, volvieron a la casa con una tensión silenciosa sobre ellos. En las semanas siguientes, la sensación de inquietud se intensificó. La luz no reapareció, pero la sensación de que algo los acechaba persistía. Eric y Sean, aunque intentaban seguir con la rutina, no podían olvidar lo que habían presenciado. Sin embargo, fue Chelsea quien tuvo el siguiente encuentro con lo inexplicable. En una tarde soleada, Chelsea y su novio Nathan decidieron pasear por el bosque con los perros de la familia. Querían aprovechar el tiempo juntos antes de que Nathan se alistara en el ejército, y nada parecía mejor que una larga caminata por el vasto y tranquilo terreno. Mientras caminaban y reían, algo cambió. Los perros, que hasta entonces jugaban animadamente, corrieron hacia un punto específico del bosque. «Chelsea, mira esto», llamó Nathan mientras intentaba seguir a los animales. Cuando finalmente llegaron al lugar donde estaban los perros, los encontraron cavando frenéticamente alrededor de un agujero redondo, cubierto por hojas y ramas. El agujero era sorprendentemente simétrico, algo que llamó de inmediato la atención de Chelsea. «Esto no parece normal», comentó Nathan, agachándose para mirar más de cerca. Apenas tuvo tiempo de examinarlo antes de que un gruñido bajo y profundo resonara desde dentro del agujero. El sonido era tan primitivo y amenazante que Nathan retrocedió de inmediato. «Vámonos de aquí», dijo con urgencia en la voz. Chelsea, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, estuvo de acuerdo sin dudar. Tomaron a los perros y salieron rápidamente del bosque. Al regresar a casa, Chelsea contó a sus padres lo que había sucedido. Eric y Shelley quedaron intrigados, pero sin pruebas concretas, solo quedaba la incomodidad y la inquietud. Lo que fuera que habitaba en ese bosque parecía estar revelándose de manera cada vez más perturbadora, pero aún permanecía fuera de su alcance, como una sombra invisible. Días después, ocurrió otro evento aún más extraño, esta vez involucrando directamente a Eric y Shelley. Era la noche del Día de los Caídos, y una vez más, estaban sentados en el porche, disfrutando de una noche aparentemente tranquila. Una niebla espesa comenzaba a formarse, cubriendo el campo frente a la casa. Eric sintió un escalofrío, pero no solo por el frío. Algo en esa noche parecía mal, diferente a otras noches. De repente, un sonido de hojas crujiendo proveniente del bosque llamó la atención de Eric. Al volverse para mirar, vio algo que lo dejó helado por dentro. 3 pares de ojos amarillentos brillaban en la oscuridad, fijos en ellos. No eran ojos normales. La intensidad con la que los observaban era casi sobrenatural, como si evaluaran la situación con una astucia inquietante. «Eric, ¿qué es eso?», preguntó Shelley, en un susurro tembloroso. Él no respondió de inmediato. Se quedó paralizado por unos segundos antes de finalmente decir: «No son ciervos». Las criaturas agazapadas entre los árboles comenzaron a moverse lentamente hacia la casa.
Sus cuerpos eran grandes y peludos, pero cuando Shelley encendió la linterna y los iluminó, se levantaron sobre dos patas. Era imposible negar la semejanza con lobos, pero sus proporciones eran anormales, grotescas. Lo que fueran, no pertenecían a ese lugar. Sin dudar, Eric agarró el brazo de Shelley. «Entremos, ahora». Eric tiró de Shelley hacia adentro de la casa con urgencia, cerrando la puerta con fuerza tras ellos. El sonido resonó en la sala, rompiendo el tenso silencio. Ambos respiraban con dificultad, como si hubieran corrido una gran distancia. Shelley temblaba mientras intentaba procesar lo que acababan de presenciar. «¿Viste el tamaño de esas cosas?», preguntó ella con la voz baja y temblorosa, casi sin poder creer lo que había sucedido. «Sí», respondió Eric, sin apartar los ojos de la ventana. Seguía tratando de entender lo que había visto. Las criaturas eran mucho más grandes que lobos normales. No eran normales, no puede ser. Mientras Shelley corría a cerrar todas las ventanas y a trancar las puertas, Eric fue a la cocina, donde estaba el teléfono. Decidió llamar a la policía, aunque sabía que sería difícil convencer a alguien de lo que estaba pasando. Después del tercer timbre, un operador del 911 contestó: «Necesito ayuda. Hay algo allá afuera, criaturas enormes, parecidas a lobos, pero mucho más grandes, rodeando mi casa», explicó Eric, intentando mantener la calma, pero sin ocultar la urgencia en su voz. Del otro lado de la línea el operador dudó. «Señor, hay muchos osos en la región en esta época del año. Es posible que esté lidiando con eso. Cierre puertas y ventanas y quédese dentro de la casa. Normalmente no atacan a los humanos. No son osos». Eric casi gritó. «Sé lo que vi. Esas cosas nos están cazando». Hubo una pausa incómoda en la línea antes de que el operador repitiera sus instrucciones y sugiriera que esperaran hasta el amanecer. Frustrado, Eric colgó el teléfono. Sabía que estaban solos. Shelley regresó a la sala aún nerviosa. «¿Qué dijo la policía?» «Que debemos esperar hasta el amanecer. Piensan que son osos», respondió Eric apretando los puños. «Pero sé que no lo son. No tenemos tiempo para esperar». El pánico comenzaba a instalarse. Chelsea, despertada por el ruido, bajó las escaleras, aún somnolienta y confundida. «¿Qué está pasando?» «Quédate cerca de tu madre», dijo Eric sin rodeos. «Algo está afuera». La voz de Eric era firme, pero el miedo estampado en su rostro traicionaba su determinación. Miró a Shelley, quien sostenía a Chelsea por el brazo, intentando transmitir una sensación de seguridad, aunque su mirada revelaba desesperación. «Nos están rodeando, Eric. ¿Qué vamos a hacer?» Eric pensó rápido. Sabía que esas criaturas no eran comunes y que de alguna manera necesitaban más luz. Recordó el sensor de movimiento en el granero y cómo la luz había asustado a las criaturas antes. Tal vez, si lograba activarlo nuevamente y llegar al granero donde estaban las armas, podrían defenderse mejor. «Tal vez la luz sea nuestra única defensa», dijo mirando por la ventana. «Si logramos activarla y tomar las armas, podemos protegernos». Shelley abrió los ojos con incredulidad. «¿Estás loco? ¿Viste lo que sucedió afuera? Casi nos atrapan». «Lo sé», respondió Eric con firmeza. «Pero tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos aquí esperando que invadan la casa. Si logro activar el sensor y llegar al granero, tendremos una oportunidad». Reluctante, Shelley asintió. Sabía que Eric no retrocedería, y también entendía que se estaban quedando sin opciones. «Si lo vas a intentar, hazlo rápido. No dejes que esas cosas se acerquen a ti». Eric tomó la linterna más fuerte que tenía, verificó que la escopeta estuviera cargada y se preparó para salir. Antes de abrir la puerta miró una última vez a Shelley y Chelsea, quienes lo observaban con ojos muy abiertos, y dijo: «Quédense juntas, atranquen todo, volveré pronto». Salió por la puerta principal con un escalofrío recorriéndole la espalda. El aire de la noche parecía más pesado, casi sofocante, mientras caminaba con cautela hacia el granero. Sus botas se hundían en la hierba húmeda, y el sonido parecía absurdamente fuerte en el opresivo silencio de la noche. La oscuridad a su alrededor parecía viva, como si quisiera engullir cualquier señal de luz. Cuando llegó al campo entre la casa y el granero, Eric comenzó a agitar los brazos frenéticamente para activar el sensor de movimiento.
Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la luz finalmente se encendió, iluminando una vasta área alrededor del granero. Lo que vio hizo que su corazón se disparara. Las criaturas estaban allí, en las sombras, observándolo. Se movían con una coordinación inquietante, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Sus cuerpos enormes y peludos parecían distorsionados, y sus garras afiladas brillaban a la luz del sensor. Eric sabía que tenía poco tiempo antes de que la luz se apagara nuevamente. Con la adrenalina corriendo por sus venas, corrió hacia el granero, ignorando el dolor de espalda que amenazaba con derribarlo a cada paso. Cuando finalmente alcanzó la puerta, sintió una momentánea ola de alivio, pero aún no estaba a salvo. Con las manos temblorosas, destrabó la caja de armas y tomó su escopeta y algunas balas. Sus dedos parecían no obedecer a su mente de tan temblorosos que estaban. Cada segundo parecía arrastrarse. Sabía que tan pronto como saliera del granero, estaría nuevamente al alcance de las criaturas, y la luz del sensor no permanecería encendida por mucho tiempo. Cuando Eric salió del granero, lo peor sucedió. La luz del sensor comenzó a parpadear, indicando que la oscuridad pronto volvería a dominar. Su corazón aceleró. Sabía que si no se movía rápido sería demasiado tarde. Con la escopeta firmemente en sus manos, Eric corrió de regreso a la casa mientras las criaturas lo perseguían. El sonido de sus pasos pesados y de las garras rasgando el suelo crecía a medida que se acercaban. Podía oler la podredumbre en el aire, un olor que parecía intensificarse cuanto más cerca estaban las criaturas. Era como ser cazado por depredadores en una pesadilla. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero el miedo lo empujaba hacia adelante. Sabía que no podía detenerse o sería el final. Finalmente, al llegar a la puerta principal, se lanzó dentro de la casa y la cerró con fuerza. Su cuerpo cayó al suelo, exhausto, mientras intentaba recuperar el aliento. Apenas podía creer que había logrado escapar. Shelley corrió hacia él, con una expresión de alivio mezclada con terror. ¿Lo lograste? Eric solo asintió con la cabeza, aún sin aliento para hablar. Las armas, las tengo, pero antes de que pudieran celebrar, un sonido aterrador llenó el aire. El rasguño de garras contra las paredes de la casa. Las criaturas se estaban volviendo más atrevidas y parecía solo cuestión de tiempo antes de que intentaran entrar. «Nos están rodeando», dijo Shelley con la voz temblorosa, mirando por la ventana del cuarto de Chelsea. «Puedo verlas moverse afuera». La casa que antes parecía un refugio, ahora se había convertido en una prisión. Eric sabía que no podían esperar simplemente hasta el amanecer. Las criaturas se estaban volviendo más atrevidas y con la luz del sensor apagada, la oscuridad favorecía a los monstruos. La noche avanzó lentamente. Cada ruido aumentaba el terror de la familia. Oían las garras rasguñando las paredes y los gruñidos bajos y amenazantes. Chelsea, ahora completamente despierta, observaba en silencio, demasiado asustada para hablar. Su cuarto, que antes era un refugio de seguridad, ahora parecía un lugar donde el peligro estaba siempre al acecho, justo al otro lado de la ventana. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los primeros rayos de sol comenzaron a asomarse en el horizonte. La luz de la mañana trajo consigo una sensación temporal de alivio. Las criaturas, que habían rodeado la casa durante toda la noche, comenzaron a retroceder lentamente a medida que la oscuridad se disipaba, pero la tensión aún estaba presente en el aire. Cuando el sol iluminó completamente el patio, Eric, Shelley y Chelsea bajaron a inspeccionar los daños. Las marcas estaban por todas partes, huellas profundas en el suelo, arañazos en las paredes, y el olor a podredumbre seguía impregnando el ambiente. Sean llegó poco después del amanecer, respondiendo a la llamada urgente de su padre. Al ver lo que había sucedido, quedó tan perplejo como los demás. Esto no es normal», dijo mientras examinaba las enormes huellas en el suelo húmedo. Esas cosas nos estaban cazando. Eric sabía que no podían seguir viviendo allí. Lo que fuera que eran esas criaturas volverían. El miedo a otro ataque, quizás más mortal, se cernía sobre la casa. «No podemos quedarnos aquí»,
le dijo a Shelley con la voz grave y decidida. Ellas volverán. En los días siguientes, la búsqueda de una nueva casa se intensificó. Lo que antes parecía el refugio perfecto se había convertido en una pesadilla. La familia Martin sabía que debían irse antes de que fuera demasiado tarde. Incluso después de haberse mudado, los recuerdos de aquella noche continuaron atormentándolos. Los relatos de avistamientos extraños en el área siguieron apareciendo, y los residentes locales comenzaron a evitar la propiedad. El misterio de las criaturas nunca se resolvió, y la sensación de que algo maligno acechaba en ese bosque nunca desapareció. Para Eric y Shelley, la noche en Palmyra jamás sería olvidada. Lo que fuera que vivía en ese bosque era algo más allá de la comprensión humana, algo que nunca debieron haber encontrado. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Eric y Shelley pasaban todo su tiempo libre planeando la mudanza, convencidos de que salir de la casa sería la única forma de escapar del terror que se había abatido sobre ellos. El deseo de empezar de nuevo fue reemplazado por el miedo puro. Cualquier esperanza de que Palmyra fuera el refugio perfecto desapareció. La gran casa, antes acogedora, ahora parecía un enemigo, el escenario de los aterradores eventos que habían vivido. Mientras Eric y Shelley se apresuraban a encontrar un nuevo hogar, los ecos de esa noche perturbadora aún resonaban. Las marcas de las criaturas, visibles en el suelo y las paredes, eran recordatorios constantes del peligro que acechaba la propiedad. Eric, un hombre acostumbrado a lidiar con la naturaleza, no podía entender lo que habían enfrentado. Algo lo inquietaba profundamente, algo más allá de la simple presencia de esos monstruos. Siempre había sido escéptico respecto a lo sobrenatural, pero ahora, ante lo inexplicable, se encontraba cuestionando lo que realmente vivía en ese bosque. Sean, aunque no había pasado la noche de terror junto a sus padres, también estaba profundamente afectado por lo que encontró. Las huellas, las marcas, todo indicaba algo que, como cazador, sabía que no pertenecía a la fauna local. «No importa que sean esas cosas, papá, volverán», dijo Sean una mañana, mientras ayudaba a Eric a inspeccionar las cercas de la propiedad. Eric, pensativo, asintió. «Lo sé, hijo, nos iremos lo antes posible». Pero irse no era tan simple. La casa, a pesar de los eventos aterradores, seguía siendo una gran inversión para la familia. Habían puesto todos sus ahorros en ella. No podían simplemente abandonarla sin más. Intentaron vender la propiedad rápidamente, pero nadie parecía estar interesado. Los pocos compradores que visitaron el lugar desistieron pronto, quizás por la sensación pesada e incómoda que parecía envolver la propiedad. Con el tiempo, la urgencia se volvía más palpable. Eric, que ahora dormía mal, se despertaba en medio de la noche al escuchar ruidos provenientes del bosque. Sabía que algo se movía allí afuera, esperando el momento adecuado para atacar. En varias noches, salió de la cama para vigilar por la ventana, siempre con la escopeta a su alcance. El miedo y la ansiedad lo consumían lentamente, y sabía que eso también estaba afectando a Shelley y Chelsea. Chelsea, quien inicialmente mostró resiliencia tras el primer encuentro con el agujero en el bosque, ahora estaba visiblemente asustada. Evitaba salir de casa, rara vez se alejaba de sus padres y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, tratando de ignorar los extraños sonidos que seguían resonando en la propiedad por la noche. Fue en una de esas madrugadas, pocas semanas después del ataque de las criaturas, que algo nuevo sucedió. Eric estaba sentado en la sala, vigilando el patio con la escopeta a un lado, cuando escuchó un sonido familiar, el crujido de ramas proveniente del bosque. Su cuerpo se tensó de inmediato. Se levantó lentamente y fue hasta la ventana. Afuera, en la densa oscuridad, vio una figura. Esta vez, sin embargo, no eran los ojos brillantes de las criaturas los que lo miraban. Era una niña. Estaba de pie al borde del bosque, inmóvil, como si lo observara desde lejos. Su largo cabello caía sobre los hombros, trenzado, balanceándose ligeramente con el viento. Llevaba un simple vestido y estaba descalza. La visión de la niña hizo que el corazón de Eric se acelerara, pero de una manera diferente a las criaturas. Había algo profundamente perturbador en esa niña,
como si no perteneciera a ese lugar ni a ese tiempo. Eric parpadeó, casi creyendo que estaba alucinando por el cansancio. Pero la niña seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en la casa. Sabía que eso no tenía sentido. Era imposible que una niña estuviera vagando por el bosque a esa hora de la madrugada, más aún después de todo lo que él y su familia habían vivido. Sin apartar los ojos de la niña, Eric tomó la linterna y fue hacia la puerta. Shelley la llamó tratando de no alarmarla, pero con urgencia en la voz. Ella apareció en la escalera, confundida. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Eric señaló hacia la ventana. Hay una niña allá afuera. Shelley, incrédula, fue hasta la ventana y miró en la dirección que su esposo le indicó. No veo nada, dijo ella, aún observando atentamente. Eric frunció el ceño. Sabía lo que había visto, pero la niña había desaparecido. Como un espectro, simplemente se había desvanecido en la oscuridad del bosque. Estaba justo allí, insistió él, aún tratando de entender lo que estaba pasando. Shelley puso una mano en el hombro de Eric. Necesitas descansar, Eric. Esta situación te está consumiendo. Eric negó con la cabeza, convencido de que no era una alucinación. Sé lo que vi. No era un animal, ni las criaturas. Era una niña, Shelley. Estaba parada allí, mirándome. La inquietud de Eric era evidente, y aunque Shelley trataba de calmarlo, ella tampoco podía ignorar el hecho de que algo estaba profundamente mal en esa casa. Desde que se habían mudado, parecía que el lugar estaba siendo acosado por una presencia que aún no podían entender. A la mañana siguiente, mientras tomaban café en la cocina, Eric decidió contarle a Sean lo que había visto. Aquí está pasando algo más. No son solo esas criaturas. Vi a una niña cerca del bosque anoche. No era una visión normal. Sean lo escuchó en silencio, con una expresión seria en el rostro. Eso me recuerda a las historias que escuché de algunas personas en el pueblo, comentó. Dicen que hay algo en ese bosque, algo antiguo que ha estado allí durante mucho tiempo. No son solo lobos o criaturas. Hay gente que cree que esa tierra está maldita. Shelley, quien hasta entonces había intentado mantener una visión más racional de los acontecimientos, frunció el ceño. ¿Realmente crees en eso, Sean? Sean suspiró. No lo sé. Pero sé que lo que vi aquí no es normal. Y ahora con lo que papá está diciendo, tal vez deberíamos haber escuchado esas historias. El ambiente en la cocina se volvió tenso. La idea de una maldición o fuerzas sobrenaturales no era algo que estuvieran dispuestos a aceptar fácilmente, pero ¿qué más podría explicar los acontecimientos? El lugar, que un día parecía un refugio, ahora se había transformado en un sitio de terror e incertidumbre. En los días que siguieron, la familia aceleró los preparativos para la mudanza. Ya no había dudas de que necesitaban salir de allí lo antes posible, incluso si tenían que dejar la casa atrás y enfrentar las consecuencias financieras. La seguridad de la familia era la prioridad. Sin embargo, cuanto más se acercaban a la partida, más intensos se volvían los eventos extraños. Las noches continuaron llenas de sonidos misteriosos, pero ahora, además de las criaturas, Eric veía de reojo la figura de la niña de trenzas, siempre parada al borde del bosque, observando en silencio. Ya no le contaba a Shelley ni a Chelsea, temiendo que eso las asustara aún más, pero sabía que la presencia de la niña, al igual que las criaturas, era real. Finalmente, en la última noche antes de la mudanza, algo ocurrió que dejó a todos atónitos. Era de madrugada, y una vez más Eric estaba de guardia. Todo estaba demasiado silencioso. No había sonidos de criaturas, ni gruñidos. Entonces, sin previo aviso, la luz del sensor de movimiento del granero se encendió. Eric agarró la escopeta, listo para actuar, pero lo que vio no fue una criatura, sino la niña. Estaba en el centro de la luz, parada, con los ojos fijos en la casa. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. A la sombra de los árboles, las criaturas aguardaban, como si fueran controladas por ella. El shock recorrió el cuerpo de Eric, quien quedó paralizado por un momento. Esa figura infantil, aparentemente inofensiva, estaba conectada a las monstruosidades del bosque. No eran solo depredadores, había algo más profundo y maligno detrás de todo.
Antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó, y tanto la niña como las criaturas desaparecieron en la oscuridad. A la mañana siguiente, la familia Martin dejó la casa de Palmyra para siempre. Aunque nunca comprendieron completamente lo que ocurrió en esa propiedad, una cosa era segura: esa tierra guardaba secretos oscuros. Las criaturas, la misteriosa niña, todo indicaba que algo antiguo y maligno habitaba allí, algo que no quería ser perturbado. Incluso después de haber dejado la casa, el misterio nunca fue resuelto. La propiedad de Palmyra se convirtió en un lugar conocido como embrujado, un sitio al que pocos se atrevían a acercarse. Para la familia Martin solo quedó el alivio de haber escapado con vida, pero los recuerdos de esa noche nunca los abandonarían. Lo que fuera que habitara en ese bosque continuaría acechando, esperando a su próxima víctima,